Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy vamos a estar hablando sobre un artículo que estuve leyendo sobre 3 monedas y 5 billetes que deben de estar buscando los coleccionistas en el 2025. Estos temas me gustan porque antes se pensaba diferente sobre algunas monedas y billetes, pero hoy en día son coleccionables. Por esto los animo a que vean el video completo para que tengan un mejor entendimiento de estos cambios. A la escasez de monedas de 25 centavos con el acuñamiento W o W, como lo digan en su país, bueno, se consumieron. Por supuesto, la pandemia del COVID-19 que impidió de múltiples maneras el uso y la adquisición de muchas monedas. Y la primera moneda que debemos tener en cuenta, que debemos de buscar, son las monedas del 2019 con el acuñamiento W y la del 2020 W Quarter, llamadas las American the Beautiful. Recuerden cómo la Casa de la Moneda de los Estados Unidos sorprendió a los coleccionistas con monedas del 2017 P, que tenía el acuñamiento P Lincoln, que llegó a ser el primero y el único centavo en llevar el acuñamiento de CKP de la Casa de la Moneda de Filadelfia para este entonces. Entonces pasó con la moneda del 2019 W y la del 2020 W Quarter con acuñamiento de seca, que no se había anunciado para ese tiempo que iban a hacer acuñaciones en la Casa de la Moneda de West Point. Pero fue así. Para acercar a más personas a la emoción de coleccionar monedas, la Casa de la Moneda acuñó 10 millones de estas monedas de 25 centavos con el acuñamiento de seca W en el 2019, 2 millones por cada uno de estas monedas, y pueden ver el diseño en el lado reverso de este año, que bueno, una de ellas representa el Parque Nacional Lower en Massachusetts, otra el Parque Conmemorativo Americano de las Islas Marianas del Norte, otra moneda al Parque Histórico Nacional de la Guerra del Pacífico en Guam, otra moneda del Parque Histórico Nacional de las Misiones de San Antonio en Texas y la zona silvestre de Frank Church River. También en el 2020, la Casa de la Moneda añadieron el acuñamiento privado con los símbolos V75 a las monedas de 25 centavos de West Point. Bueno, para celebrar los 75 años de aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se anima a que busquen las monedas de 25 centavos que representa el Parque Nacional de Samoa Americana, otra el Sitio Histórico Nacional de Ware Farm en Connecticut, y perdonen mi inglés, el Parque Histórico Nacional y Reserva Ecológico de la Bahía del Río Salado en las Islas Vírgenes, otra moneda del Parque Histórico Nacional de Marsh Building Rockefeller en Vermont y la Reserva Nacional de Tallgrass en Kansas. Estas son las monedas de 25 centavos que debemos estar buscando y guardarlas en nuestra colección. Ahora hablaré de la segunda moneda que debemos buscar por ser escasa, y son las monedas Lincoln de trigo, que son bien famosas. Y yo cada vez que veo una la guardo, no importa las condiciones. Y fíjese que estos centavos de trigo, como se les conoce popularmente, se emitieron por primera vez hace más de un siglo, allá por 1909. Y el último centavo de trigo salió en 1958, ya que el
tipo de moneda fue reemplazado por el centavo conmemorativo en 1959. Y bueno, ya la versión nueva, la actual del centavo en circulación es el centavo con el escudo de Lincoln. Y entre los coleccionistas son bien populares estas monedas de trigo. Es verdad que hoy en día y ya no son muy comunes conseguirlas en los cambios de bolsillo, pero cuando aparecen de vez en cuando vale la pena guardarlas en su colección. Yo siempre las guardo, como dije anteriormente, no importa las condiciones, y esto es algo personal. Yo lo hago para dejarlo en mi colección y para hacer algunos videos y poder mostrarlo en video. Ya que también no sabemos si con el tiempo estas monedas pueden aumentar de precio. Y algunos consiguen estas monedas en rollo que consiguen en los bancos locales. Bueno, ahora veamos la tercera moneda que se sugiere que busquemos, y es la moneda de Kennedy con 40% de plata, que se emitió entre 1965 y 1970, bueno, como un compromiso entre la necesidad del país de honrar al difunto presidente en una moneda de plata y la necesidad de la Casa de la Moneda de cambiar a un metal base más viable económicamente. Y en ese periodo se produjeron alrededor de 849 millones de monedas de Kennedy de plata al 40% para la circulación. Pero eso no significa que necesariamente las encontrará en circulación. Aunque muchos coleccionistas solicitan a los bancos locales cajas que tienen rollos de moneda de $0.50 y a veces consiguen unas cuantas monedas de plata. Sepan que debido a su contenido parcial de plata, el valor intrínseco de la moneda depende del precio al contado de la plata, del tipo de material. Y a finales de enero del 2025, el valor de fusión de una moneda Kennedy revestida de plata es de $4.50. Obviamente, este valor de fusión puede cambiar todos los días. Eso lo puede conseguir en línea. Ahora veamos la cuarta búsqueda, y es el billete de la Reserva Federal de $2 de la serie de 1976. Y algunos consideran el billete de $2 un símbolo especial. Sin embargo, no son raros estos billetes y todavía se siguen imprimiendo y circulando nuevos billetes. De hecho, puede ir al banco ahora mismo y probablemente conseguir todos los billetes que usted desee. Si bien la denominación se remonta al siglo XIX, el billete de $2 de la Reserva Federal, la versión actual, se estrenó el 13 de abril de 1976 con motivo del bicentenario de Estados Unidos y mantuvo la misma versión en el lado anverso, que con la adición de números de serie y un sello del tesoro color verde. Pero el lado reverso es lo que lo distingue. Todavía se utiliza hoy en día el lado reverso, que presenta una representación de la pintura de la Declaración de Independencia de 1817 del artista estadounidense John Trumbull. Al finalizar la tirada inicial en 1978, se habían impreso más de 590 millones de billetes de $2 de la serie Bicentenario de 1976. De hecho, se pueden ver las firmas en el lado anverso que corresponden al secretario del Tesoro, William E. Simon, y a la tesorera de los Estados Unidos, Francine Irving Neff. No, sé que no lo estoy pronunciando bien, pero se los coloco en pantalla. Y es verdad que hay una cantidad significativa menor de billetes de reemplazo. Me refiero a los billetes con estrella.
que de billetes regulares. Y estos últimos siempre alcanzan precios más altos, especialmente los del Banco de la Reserva Federal de Minnesota. Y hablando de billetes con estrella, este es uno de los que debemos buscar a la hora de coleccionar. Y estos son los billetes con estrella. Para ser más específico y para los que desconocen, algunos de estos billetes de la Reserva Federal que se pueden encontrar en el cambio tienen una estrella al final de su número de serie, en lugar de una letra final. Y esto preserva el orden de los números de serie si surge un problema con una hoja de papel durante el proceso de impresión una vez impresos los números de serie. En lugar de tener todo para rastrear exactamente desde dónde deben reanudarse los números en la secuencia y reiniciar los bloques de impresión, se crea una hoja de billetes estrella que rápidamente reemplaza a la hoja completa en la tirada. Y la oficina de grabado e impresión ahorra mucho tiempo y dinero al alterar los billetes de esta manera tan sutil. Como dije a principios del video, antes se pensaba diferente sobre algunas monedas y billetes. Sin embargo, hoy en día han llegado a ser coleccionables todas estas monedas y billetes que acabo de mencionar, especialmente porque son escasos y ya no se consiguen como antes en circulación. Así como los billetes con estrella que vale la pena buscarlos en el cambio o los bancos locales. Y dígame, ¿le gustaría empezar a coleccionar alguna de estas monedas o billetes? ¿O usted ya tiene algunas en su colección? Déjeme un comentario, me gustaría leer lo que tiene que decir. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es el video. Muchas gracias si ha llegado hasta aquí. Y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Y siga compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares esta información. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.